Hola, ¿qué tal? Bienvenidos, bienvenidas. Yo soy Mariana Escobedo y esto es Agenda y Contexto. Fíjese usted cómo el domingo 22 de septiembre pasado estaba en su domicilio Itzayana López. Estaba conversando con quien fuera su pareja sentimental. Se escucharon gritos, forcejeos de parte de los vecinos que comenzaron a notar algo muy extraño en el domicilio ubicado en Camino Real a Belén, aquí en la Ciudad de México. En ese instante, que fue el último grito de Itzayana apareció sin vida y a sus pies estaba su expareja sentimental y a gritos le decía: nunca entendiste nada, yo te amaba. Y así como Itzayana, decenas de casos en todo el país se repiten de manera frecuente. En la Ciudad de México existe el transfeminicidio. Para hablar de este tema, me da muchísimo gusto presentarles el día de hoy en nuestra mesa de análisis y debate a Kenia Citlali Cuevas Fuentes, directora ejecutiva, Casa de las Muñecas Tiresias AC. Bienvenida. Muchas gracias, Mariana. De igual modo, presento a Samuel Jair Martínez Cruz. Él es responsable del área de investigación en Letra S, dedicado a SIDA, Cultura y Vida Cotidiana. AC, bienvenido. Muy buenos días, Mariana. Agradecemos la invitación a participar en este espacio. Y bueno, abrir el tema de transfeminicidios en México resulta muy importante para Letra S, puesto que en nuestro informe de crímenes de odio destacamos que las personas trans y las mujeres trans son las principales víctimas de este tipo de violencia. Así es, también damos la bienvenida a Amaranta Valganón Salazar. Ella es litigante de X Justicia para las Mujeres. Buenos días, abogada. Hola, muy buenos días. Muchas gracias por la invitación. Y también, reiterar la importancia de comenzar a hablar sobre temas de transfeminicidio en una ciudad como la Ciudad de México, que se presume como una de las ciudades amigables con los derechos de la comunidad LGBT, sobre todo porque en este punto estamos poniendo el dedo sobre la forma en la que están actuando las autoridades al impartir justicia para la comunidad, en especial para las mujeres trans. Claro que sí. También está con nosotros esta mañana Gerardo Sánchez Guadarrama. Me da muchísimo gusto presentarte, periodista e investigador del tema LGBT. Muchas gracias. Gracias a ustedes, gracias a Capital 21 por abrir este tipo de foros, de espacios que son necesarios para esta población vulnerable de toda la vida y en un contexto de profunda homofobia. Entonces, gracias por permitir estos foros. Sin duda, es televisión pública y hay un compromiso social. A ver, Gerardo, Kenia, ustedes saben de este caso de Itzayana. ¿Qué es lo que nos puedes decir en tus investigaciones que encontraste? Bueno, el caso de Itzayana en realidad es parte, obviamente, de este fenómeno del testimonio que de pronto estamos saturados un poco, no por minimizar los testimonios, cada caso es gravísimo, pero aquí el tema es qué es lo que tenemos, solo testimonios ante una ausencia de cifras, ante una ausencia de diagnóstico certero sobre lo que realmente acontece. Rápidamente yo, como desde la experiencia que traigo en temas de investigación LGBT y en específico a lo que se refiere, ¿verdad?, al homicidio de odio. Vemos en pantalla a Itzayana. Uf, qué bella. Qué bella, está cañón. Está cañón. Esto es el reflejo de una homofobia profunda. Hay por ahí estudios, la ciencia política nos ha brindado tesis sobre cómo el servicio público, los tomadores de decisiones de política pública son un espejo de la sociedad. Entonces, eso por un lado. Y por el otro, recientemente la OECD cada 2 años hace un informe sobre el bienestar de los estados que la componen. Y México, fíjense, califica el punto en 5, de 1 a 10, donde 1 significa la homosexualidad no es justificable y 10 significa que siempre es justificable. Es decir, estamos reprobados como sociedad en términos de homofobia. Por ahí, COPRED y Comisión Nacional de Derechos Humanos hicieron un análisis, compartieron una cifra preocupante donde el 40% de la población en México no aceptaría en su casa a una persona con orientación sexual diferente a la establecida.
retomando la idea anterior de que el servidor público es un reflejo de la sociedad, aquí vemos una sociedad mexicana profundamente homofóbica. Luego entonces las decisiones que vamos a ver para impartir justicia, para dictar leyes, etcétera, van a tener este corte, pues lamentablemente homofóbico. Totalmente. Kenia, has seguido y has dado seguimiento al caso de Itzayana. ¿Se repite el mismo patrón? Sí, se repite. Lo que pasa es de que los casos de transfeminicidio en la Ciudad de México, a partir del caso de Paola Buenrostro, se decidió que ellas iban a tomar como feminicidios y con una perspectiva de género, lo cual es preocupante porque en el caso de Itzayana, ya habiendo una recomendación por parte de la Comisión de Derechos Humanos del DF, pues emitida para la Procuraduría, efectivamente no estaban llevando a cabo ni siquiera el protocolo ni nada, ¿no? Entonces, eso es lo preocupante de que las autoridades pues no están tomando en cuenta la problemática en la que nos enfrentamos el día a día las mujeres trans, que es todo un entorno que es lo que deberíamos de estar tomando en cuenta. Sí, en el caso de Itzayana aparece su cuerpo sin vida y ahí estaba su pareja y claramente, bueno, él es quien comete este terrible delito. Inclusive estas palabras, tal como yo se las dije, yo te amaba pero nunca entendiste. Sí, eso fueron las versiones de las personas que estaban cercanas en cuanto se dieron cuenta del transfeminicidio. Y él abrió la puerta, él baja a Itzayana según de donde estaba colgada, el cual no hay ningún indicio de que se haya colgado. Se haya colgado, claro. Entonces, en este sentido, se presume que evidentemente él es y por lo tanto ya fue tomado por la acción de la justicia. Exacto. Él ya está en proceso. Él lo vinculan, bueno, inmediatamente lo arrestan, 48 horas y lo dejan en libertad. No judicializan la carpeta ni siquiera. Lo dejaron en libertad. Lo dejaron en libertad. ¿Cómo puede pasar esto, abogada? Sí, pues precisamente tiene relevancia recordar el caso de Paola, ¿no? Porque es exactamente el mismo esquema el que se repite en los temas de acceso a la justicia. Tienes una policía que en un primer momento responde adecuadamente, que más allá de los temas de discriminación a las mujeres denunciantes y víctimas, mujeres trans, ¿no? Presenta al probable en ese momento, ¿no? Para que sea atendido por el Ministerio Público. El Ministerio Público integra la carpeta, integra la averiguación. En el caso de Paola, integra y considera que hay elementos suficientes para judicializar. En el caso de Itzayana, considera que no hay elementos suficientes y entonces ahí se queda. El tema es, y aquí viene a colación la recomendación emitida por la Comisión de Derechos Humanos, lo que esta recomendación le dice a la Procuraduría, ¿no? Ahora Fiscalía, les dice, a ver, mira con cuidado cada vez que tengas un caso en el que esté involucrado parte, o sea, un elemento, un miembro, parte de la comunidad LGBT, y en particular ten mucho cuidado cuando estés hablando de la comunidad trans, particularmente de las mujeres. ¿Por qué? Porque hay un contexto específico de violencia que tú tienes que tomar en cuenta más allá de las pruebas periciales, es decir, más allá de lo que los especialistas te digan si una cuerda se marcó en el cuello o no. Si tú no consideras el contexto y si tú no aplicas la perspectiva de género a estos casos, no vas a tener elementos suficientes. Esa es la razón por la cual estamos encontrando que no se están judicializando estos asuntos, porque la única prueba que se toma en cuenta es aquella que arrojan las periciales, que resulta no ser suficiente para vincular a proceso. Pero a ver, es increíble cómo aquí se mata a una persona, está el asesino, están los testigos, el mismo asesino, y lo dejan libre. O sea, ¿cómo puede pasar esto, Jair Martínez, en la Ciudad de México, que se presume que es una ciudad de libertades? Pero vaya, esto no es un hecho que nos sorprenda, puesto que la impunidad en todos los casos LGBT, todos los crímenes de odio, es una constante. Por ejemplo, nosotros tenemos un registro de 473 casos durante 2013 a 2018 y de estos tan solo 14 fueron sentencias. Solo 14 de sentencias. 473 casos. Exacto, entonces el hecho de que hablemos de impunidad en estos casos no me sorprende. Es lamentable y lo lamentamos y lo denunciamos y lo exponemos, pero es un hecho que se sigue trayendo desde años atrás. O sea, esas carpetas se abren, en total abrieron 136 carpetas de los 473 casos, de esos 473 solo 14 sentencias y, por ejemplo, 6 personas fueron puestas en libertad porque, como mencionó la abogada,
muchos procesos se llevaron de manera incorrecta, no se siguieron protocolos cuando se detuvo al presunto responsable, no sé, muchos elementos de la investigación estuvieron erróneos y por ese tipo de cuestiones muchos presuntos responsables fueron puestos en libertad. Entonces estamos hablando de una impunidad que aqueja y está lastimando, lacerando al sistema judicial de nuestro país. Totalmente. Kenia, ¿qué se va a hacer como sociedad civil, como grupos organizados de mujeres trans? ¿Van a realizar protestas sobre este caso? Bueno, ahorita no estamos pensando en hacer alguna propuesta, nos hemos pronunciado ante medios de comunicación en rueda, haciendo un pronunciamiento nada más con los hechos y con los avances que hemos obtenido después del primer reclamo que tuvimos a la Fiscalía. El fiscal está ahorita comprometido, pero no es una garantía para poder judicializar esta carpeta, ya que como no tienen una perspectiva de género clara, de hecho en la última reunión que tuve en la Fiscalía, ni siquiera conocían el protocolo que salió hace un año en PGR, ¿no? Ni siquiera conocían la recomendación. Entonces yo lo que le pedía en este momento era que empezáramos a trabajar desde sociedad civil para poder capacitar a todos los ministerios públicos que estén en esta Fiscalía y empezar a abordar lo que ya tenemos en línea. ¿Cuál es el papel de la Fiscalía Especial para Mujeres Trans en este sentido, Gerardo? Fíjate que aquí hay algo interesante y preocupante. De hecho, hay protocolos, hay dos protocolos, uno dirigido a fiscalías y procuradurías que firmaron en el 18, me parece, ¿verdad? Sí, en el así es. 18. Firmaron todos los procuradores y fiscalías a nivel nacional, donde se comprometían a velar por los intereses de la población LGBT, tener precaución y cuidado, tiento, cuando de pronto hay una sospecha de que hay una persona involucrada de la población LGBT+. Y también creo que es bien importante, ahorita que hablabas de las sentencias, también hay un protocolo que instrumentó la Suprema Corte de Justicia de la Nación dirigido a todos los tomadores de decisión para impartir justicia, que también tengan esta previsión. Y aquí lo que vemos, pues bueno, es una omisión de la ley, una omisión de los protocolos que las mismas autoridades firman. Y pues bueno, es un escenario que sí tenemos, que no debemos de dejar de quitar el dedo del renglón en ese aspecto. Abogada, ¿en qué está incurriendo la autoridad? ¿Omisión, impunidad? Digamos, ¿cuáles serían las sanciones reales para el asesino de Itzayana si se hubiera aplicado la ley? Por supuesto. A ver, el abanico de posibilidades para imputar a la autoridad es infinito. O sea, tenemos desde omisiones que tienen que ver con la legalidad de las detenciones, omisiones que tienen que ver con brindar medidas de protección para las personas que son víctimas y testigos de los crímenes de odio, pero también con acciones concretas que se traducen en discriminación, en imposibilidad u obstaculización de acceso a la justicia para las mujeres trans, en los casos que ha documentado Kenia y que ha acompañado y que hemos estado acompañando desde X, lo que hemos percibido es que las mujeres no denuncian porque saben que las autoridades no van a responder efectivamente a las denuncias, porque lejos de atender a las denuncias, las van a criminalizar, porque además, claro está, en el contexto de las mujeres trans, lamentablemente muchas veces se atraviesa el tema del trabajo sexual. Entonces tú como trabajadora sexual y mujer trans no te vas a acercar a la autoridad para denunciar un ilícito cometido en tu contra. Entonces, el abanico es infinito, ¿no? Hay un montón de posibilidades, solo estamos hablando de estas en este momento, que una de las más preocupantes para mí en este momento tiene que ver con la omisión que están reiterando las autoridades de proteger a las víctimas. En el caso de Kenia, Kenia es una víctima que ha sido reconocida como víctima directa en el transfeminicidio de Paola y que en este momento se encuentra acompañando el caso de Itzayana. Sin embargo, no hemos logrado que las autoridades le brinden medidas de protección integrales para salvaguardar su seguridad. Y los argumentos son en todo momento falta de recursos, falta de personal y para nosotros en realidad se traduce en falta de voluntad, ¿no? Voluntad de proteger a las víctimas. Y a ver, por partes, porque primero fue Paola hace 3 años. Paola, esta chica, esta mujer trans que fue asesinada. Ahora, como un ejemplo de lo mismo que ocurrió con Paola, está Itzayana. A pesar de que incluso el mismo individuo se queda ahí junto al cuerpo y hay testigos que escuchan los gritos, todo lo que ocurrió, el terror que vivió Itzayana al interior de su departamento, vaya usted a saber
qué fue lo que pasó exactamente y cómo la mató. Lo cierto es que la mató. Ahí están, y bueno, lo dejan libre. Y luego a Kenia, que está aquí a mi izquierda, Kenia, por defender a Paola, hace 3 años, fue atacada. Aquí tenemos su cicatriz en su brazo derecho, que nos lo puedes mostrar, el atentado que sufriste, y si nos puedes decir lo que te hicieron desde ese entonces a la fecha, por defender a Paola, y ahora por defender a Itzayana, ¿qué es lo que te puede pasar? Claro, en el 2017, en enero del 2017, yo recibo amenazas de muerte por medio de vía WhatsApp y llamadas telefónicas, ¿no? Donde no tenía el número registrado. Eso me empezó como a alertar, entré en crisis y fue cuando empezaron a activar, bueno, algunas medidas. Pero no fue suficiente. En diciembre de ese mismo año, en el centro histórico fue donde me atacan 3 personas con una arma blanca y directamente me iban a dar al cuello, ¿no? Yo me alcancé a defender, alcancé a replegar la agresión y estuve también forcejeando, golpeando también a mis agresores. Al final de cuentas sacaron la navaja y me empezaron a insertar. Tienes esta y de este lado de otra. este lado, de este y de este. Bueno, esto ya es una situación inconcebible. Simplemente por su defensa que hizo de Paola, esto le ocurre. Ahora por Itzayana, esperemos que sí tengas estas medidas. ¿Tienes escolta en este momento? Sí, ¿Estás vigilada y cuidada? Yo tengo escoltas actualmente, pero algo que hemos estado trabajando con mis abogados es que todo el tiempo la Procuraduría te está revictimizando. No hay un cuidado integral para mi integridad, donde yo tengo que estarles pidiendo de favor que se bajen de la patrulla para que me acompañen a un sitio, porque siempre hacen como mucha omisión. Ellos argumentan, y desde su machismo, porque tiene que ser así, y desde sus prejuicios, pues cómo se van a ver cuidando a una mujer trans, ¿no? Entonces, no me lo dicen, pero con sus actos y sus miradas y sus formas de hablar, pues lo intuyo. Sí, pues vamos a hacer una pausa, vámonos con esta reflexión y además con la pregunta, ¿una mujer trans tiene derecho? ¿Tiene derecho a la vida? Vamos con esta reflexión y regresamos aquí en Agenda y Contexto. Les recuerdo, la retransmisión de este programa es a las 5 de la tarde. Estamos hablando del transfeminicidio en Ciudad de México, completamente en vivo en este momento. Ya volvemos. Ya estamos de vuelta en Agenda y Contexto y mire usted, tenemos ahora una vía telefónica con Gloria Davenport, periodista y activista. Es una mujer trans y se encuentra en ese país europeo participando en diversos foros y eventos para hablar de la problemática de las mujeres trans en la Ciudad de México. En ese sentido, también está ella haciendo una labor de difusión sobre estos crímenes de odio en la Ciudad de México. Adelante, Gloria, muy buenos días. Hola, Gloria, ¿me escuchas? Buenos días a toda la audiencia. Pues sí, efectivamente, en este momento estoy participando acá en Alemania y en Holanda en una serie de encuentros que están haciendo precisamente como una especie de vínculo que necesitamos hacer entre la población trans de Holanda y de Alemania. Concretamente es un esfuerzo que convocan las organizaciones QTIF y Viva con el Movimiento de Mujeres Diversas allá en México. Y aquí sí destaca un compañero que convoca a trans mexicano que está, sangre mexicana y estamos viendo precisamente la forma de poder hacer esfuerzos conjuntos, porque nos preocupa mucho cómo está nuestra población trans en Europa y en México. Por ejemplo, en el caso de los feminicidios, de que estábamos platicando y que es horrible, casos como este que acabamos de ver de esta compañera que acaba de ser, al parecer, víctima de un transfeminicidio, tenemos que recordar una cosa: la Ciudad de México, concretamente la alcaldía Cuauhtémoc, es donde se han registrado estos casos. Parece que fue en la Álvaro Obregón, pero aquí tenemos que ver una cosa:
si estas compañeras tienen ya, las que han desgraciadamente sido asesinadas, tienen una identidad de mujer. La Secretaría de las Mujeres tiene ya que intervenir en estos casos. La Secretaría de las Mujeres tiene ya que crear esta área que hemos hablado muchas veces de atención a las mujeres diversas y que no, al parecer no la ha querido crear. Y tiene que darse cuenta que el problema que enfrentamos las mujeres trans es un problema que tiene que verse desde una perspectiva de inclusión. Todavía hemos visto que hay resistencias por parte de algunas áreas del gobierno de la Ciudad de México para contratar mujeres trans. Vemos que todavía nos quieren dejar en esta especie de precarización que hace que muchas de nosotras tengamos que pasar por trabajo sexual, donde somos 1000 veces más vulnerables. No basta con que tengamos derecho a la identidad si no tenemos derecho a la inclusión, Mariana. Así es, Gloria. Pues haremos sin duda seguimiento a lo que estás realizando allá en Holanda y te esperamos muy pronto aquí en nuestros estudios de Capital 21. Gloria. Sí, Mariana, muchas gracias. Fíjate que aquí en Holanda y en Alemania hay mucho interés por ver qué es lo que está pasando en México y cómo podemos trabajar de manera conjunta para poder lograr apoyarnos entre nosotras, ¿no? Aquí en Holanda, en Ámsterdam, hay una compañera trans mexicana que tuvo que venir acá a través de solicitar asilo, porque tuvo ella que huir de la violencia que hay en México. Y en Alemania tenemos una compañera hondureña que también tuvo que salir precisamente a buscar refugio. No es posible, repito, que la Ciudad de México encabece a nivel simbólico los derechos más altos para la población trans y todavía sigamos viendo cómo las reminiscencias del PRD siguen atacando el proyecto de la clínica trans que intenta impulsar la doctora Sheinbaum por un lado, que sigan las mismas estructuras, yo diría, no muy transparentes en la alcaldía Cuauhtémoc. Recordemos que la alcaldía Cuauhtémoc, concretamente el área de las áreas correspondientes, permitieron aquella vergonzosa marcha de las mujeres biológicas, entre comillas, que fueron una marcha de mujeres transfóbicas que intentaron hacer una manifestación en contra de las mujeres trans con el apoyo de la propia alcaldía Cuauhtémoc. Entonces no es posible que esto continúe así. La alcaldía Cuauhtémoc tiene que ser responsable y no tener que pensar que con regalar una vez al año una cantidad de dinero a las mujeres trans va a lograr que olvidemos que dos asesinatos, dos feminicidios pendientes se dieron en esa alcaldía. Así es, Gloria. Son muchísimos temas pendientes y bueno, vamos a darle seguimiento aquí en Agenda y Contexto. Muchísimas gracias, Gloria. Gracias a ti, Mariana, gracias a todos por escucharnos y seguiremos luchando por los derechos, no solamente de las mujeres trans, sino de todas las mujeres diversas. Muchas gracias. Hasta luego, Gloria Davenport, en Holanda. Y como ella comenta, se registran muchas agresiones en la alcaldía Cuauhtémoc, ya lo hemos escuchado de su viva voz. Y además, bueno, ella hizo dos logros importantes, estarán ustedes de acuerdo conmigo, en que el primer logro de Gloria Davenport fue lograr reunirse con el presidente Andrés Manuel López Obrador. Tenemos imágenes de ella en donde justo logra llegar al presidente Andrés Manuel López Obrador. Y otro importante esfuerzo que hizo fue, aparte de aparecer y de llegar con el jefe del Ejecutivo para abordar esta problemática, logra darle al presidente la bandera del arco iris, que es el símbolo de la lucha gay, de la comunidad gay. ¿Qué nos puedes decir al respecto? Mira, Gerardo, ahí tenemos las imágenes. La querida Gloria, que es interesantísimo platicar con ella, trae una agenda, trae un empuje. Me contó esa anécdota, en algún momento me dijo que no estaba en el protocolo llevarle a la bandera a Andrés Manuel. Andrés Manuel durante toda su campaña se vio hasta cierto punto tibio. A ver, es que ya hablamos de que somos una sociedad profundamente homófoba. Entonces, echarse ese tigre a la pista de baile de apoyar a la comunidad LGBT desde una figura como la de Andrés Manuel en una coyuntura de sus elecciones, su tercera elección, etcétera. Entonces, sí vimos a Andrés Manuel tibio
hasta cierto punto en sus propuestas, cuando se le preguntaba sobre si iba a apoyar ciertos derechos, el matrimonio igualitario, por ejemplo, en México, él decía, lo voy a someter a consulta. Entonces yo me acuerdo que Gloria me contó esta anécdota de cuando pasó eso, que estaba reunido Andrés Manuel dándole su espacio a la población LGBT. Entonces Gloria, con lo aguerrida que es y con su personalidad, ella pasó gente y llegó con Andrés Manuel y dijo, toma la bandera. Y Andrés Manuel no le quedó de otra más que pues tomar la bandera. Y eso pues bueno, de alguna manera fue un tanto obligado, pero histórico, un presidente en un contexto como el que es el mexicano, la verdad muy difícilmente. Un país de machistas. Y de una derecha espantosa con la que hemos venido cargando con nuestros tomadores de decisiones. Yair, ¿qué opinas? Sí. Perdón. Abogado. No, perdón, que en realidad esto que señalas me parece muy importante. Pareciera ser que, o sea, por un lado es claro, los derechos no se consultan, ¿no? Eso no está en discusión por un lado, pero por otro lado pareciera ser que este es el constante, ¿no? Hay que empujar, hay que imponer, hay que saltar las multitudes, los obstáculos para imponer nuestra bandera, para imponer nuestra lucha y para imponer la mirada de las autoridades respecto de lo que se supone que no tendría que consultarse y que no esta cuestión que son nuestros derechos. Entonces, me parece que como acto simbólico también habla mucho del estado actual del sistema y del acceso a la justicia en este país. Yair. Perfecto. Yo no quería perder de vista algo que mencionó Gloria cuando habló de Cuauhtémoc como una zona de peligro para la población trans. Dentro de nuestro análisis yo trataré de hablar un poco de lo que es el contexto particular de Ciudad de México y apuntar ciertas cosas. Del 2013 al 2018 se registran 10 transfeminicidios en Ciudad de México, 5 de estos en Alcaldía Cuauhtémoc. Eso me parece muy importante porque eso ya debería estarnos hablando de que algo está pasando en la zona, algo está pasando en la delegación, algo están omitiendo las autoridades de nuevo sobre la población trans en particular. Ciudad de México registra 19 casos de crímenes de odio, más de la mitad son mujeres trans. Eso se cumple como una norma a nivel nacional porque la mayoría de las víctimas a nivel nacional también son víctimas trans. 261 casos de los 473 son mujeres trans. Y que aquí algo importante que hay que compartir y que aprovecho para felicitar el trabajo que ha hecho Letra S, porque han sido la única, desde hace 25 años más o menos se han venido denunciando a través de organismos nacionales como Letra S, organismos internacionales, se han venido denunciando los casos de homicidio por odio, por preferencia, orientación sexual o por identidad de género, que es lo que compete a compañeras trans. Y estos registros que tiene Letra S es que solo son a partir de publicaciones de periódicos, si no me equivoco, eventualmente de alguna denuncia de un compañero de un médico. No es un dato duro que la autoridad nos comparta, es decir, es un subregistro, porque hay muchos que no se conocen, hay muchos casos, hay muchos homicidios a población trans que no se reportan en la prensa y entonces esos se pierden y se diluyen. Y creo que es importante señalarlo, que con las cifras que se tienen, que ya son preocupantes, es un subregistro y que creo que puede haber por ahí la sospecha de que hay más casos que están perdidos en el limbo. Cifra negra. Sí, claro, de hecho es una cifra negra que hemos también visibilizado y efectivamente, o sea, cuántas mujeres trans no son asesinadas y se registran como homicidio, ¿no? Claro. Y se documenta con el nombre de hombre. O de víctima. Además se les registra, no se les reconoce Claro, su identidad su de identidad, mujer, sino además de hombre, ¿no? O lo fácil Claro. que ahora en este contexto de violencia extrema es, claro, era parte de la banda de secuestradores o fue fuego cruzado o estaba involucrado ajuste de cuentas. Exacto. Pero, sí. Vamos a irnos con esta reflexión a pausa, pero ya volvemos. Exacto. Estamos transmitiendo en vivo desde los estudios de Capital 21. Les recuerdo, la retransmisión del programa es a las 5 de la tarde. Estamos en vivo ahora, no se vayan. Bueno, ya estamos de regreso y en la mesa de análisis, el transfeminicidio en la Ciudad de México. Kenia.
Sí, efectivamente, como mencionaban, el contexto de las mujeres trans es muy violento, o sea, nos obliga, nos orilla la misma sociedad, las mismas autoridades y nos obligan, digo, porque no nos dan oportunidades viables de salud, de educación, de vivienda para que nosotras podamos construir una vida integral. Pero el contexto de las mujeres trabajadoras sexuales es lo que yo mencionaba, ¿no? Que no nos levantamos hoy y decimos, hoy quiero ser una trabajadora sexual, ¿no? Y me voy a ir a registrar a la alcaldía que me den mi credencial para que pueda irme a trabajar muy a gusto, ¿no? Y eso es lo que están proponiendo a través de una ley. Es muy preocupante porque a mí sí me preocupa sin saber todo el contexto en el que nos involucra. Por decir, yo cuando salgo de mi casa a los 9 años de edad y decido irme de mi casa por la violencia, lo primero que conocí fue el trabajo sexual. Y por consecuencia, lo primero que me involucró fueron las drogas. Y después eso me llevó a la criminalización por parte de las autoridades y me llevaron 11 años presa, lo cual yo demostré mi inocencia. Y eso pues me ha generado ahora emprender toda una lucha de visibilizar todas estas poblaciones, todas estas problemáticas que enfrentamos el día a día. Las persecuciones, eso no se habla, ¿no? Cuando nos perseguían en la Ciudad de México, que nos llevaban al toro, que nos ponían chapopote en los glúteos, nos cortaban el pelo a rapa, según ellos, para que se nos quitara lo homosexual. Y todas esas violencias las hemos tenido que enfrentar. Yo tengo 33 años siendo mujer trans y no hay ni un solo día de mi vida en el cual a mí no me ofendan, no me violenten, ya sea autoridades o la misma sociedad. Nosotras también somos sujetas de derechos. Los derechos no son negociables para ningún ser humano. Gerardo, ya estás escuchando a Kenia lo que dice, los derechos no son negociables y esta ley que particularmente ella dice que es riesgosa. Híjole, es que esta ley de pronto eventualmente sí habría que revisarla con lupa, porque no vaya a ser que de pronto se confunda este tema de de legalizar, a legalizar la trata, ¿no? O sea, regularizar la prostitución, pero al mismo tiempo se está regularizando pues la trata. Y es que en esta dinámica de Estado homofóbico que tiene que ver con toda esta toma de decisiones que hacen las autoridades, fíjense que les quiero compartir, yo me di a la tarea de revisar, llevo más o menos todo lo que va del año haciendo una revisión y un monitor, un seguimiento a los códigos penales tanto federal y local. Y buscando, la ley asume a la comunidad trans con el término de identidad de género. Y en búsquedas así de cuántas veces viene la palabra identidad de género en los códigos locales y el federal. Y por ejemplo hay una invisibilización. Solo 2 estados consideran el término identidad de género en su literatura legislativa. Y los 21 restantes, incluidos en el Código Penal Federal, incluido el Código Penal Federal, no tienen ni idea de esta palabra, de esta concepción de la comunidad trans, y eso ya es un gran indicador. Eso es a lo que se refiere en general. Y solo para discriminación son 4 códigos penales locales los que incluyen al término de identidad de género. Creo que eso nos puede ayudar a dimensionar cómo la ley puede o no cobijar a la población trans. Independientemente de lo que digan en cuestiones de ética y moral, algunos grupos religiosos o algunos sectores sociales que pueden decir toda clase de insultos hacia estas personas, son seres humanos. Jair Martínez, en ese sentido, ¿qué es lo que sigue? Sigue garantizar los derechos de todas las personas, independientemente de su identidad de género, su orientación sexual. Sigue construir protocolos de atención especializados para denuncias de personas y de población LGBT. ¿Por qué? Porque, como ya lo mencionamos, el estigma, los prejuicios prevalecen incluso en las autoridades que deberían garantizar nuestra seguridad. Sí. ¿Qué pasa? Hace un año, me parece, se habló del MP especializado en casos de discriminación en contra de la población LGBT. Iba a estar en la Colonia Guerrero, en la Alcaldía Cuauhtémoc. Pero yo tengo la pregunta, ¿qué está haciendo este MP? O sea, hay un registro de las actividades que está llevando a cabo, la gente se ha acercado a las autoridades y no lo creo. ¿Por qué? Porque nos estigmatizan, nos revictimizan, como ya mencionó Kenia. O sea, lo que sigue ahora es capacitar a todo este personal de fiscalías, de investigación, de MPs, para que la procuración de justicia sea una procuración de justicia igual para nosotros, porque seguimos siendo personas
que van más allá, y nuestros derechos van más allá de nuestra orientación sexual o nuestras prácticas sexuales. Sí, y bueno, finalmente para los jóvenes también, las mujeres jóvenes trans, para los también hombres jóvenes que se acercan a estos ministerios públicos, ¿tú has ido a dar una vuelta a ese ministerio público? No, en realidad yo no he ido, tengo la curiosidad de ir, de acercarme para ver cómo es el proceso, pero ahora que mencionas mujeres trans jóvenes, en realidad las mujeres trans jóvenes son muy pocas porque las asesinan muy jóvenes. El promedio de edad de crímenes de odio es de 34 años. Las mujeres trans son asesinadas a los 32. Ni siquiera llegan al promedio de la edad general de las víctimas. Y se dice crímenes de odio, pero específicamente, ¿por qué las matan? ¿Por qué las asesinan? ¿Qué es lo que pasa? En un informe de la Comisión Interamericana se menciona que la violencia contra las personas LGBT busca castigar a todas aquellas personas que se alejen del binario de género, de las prácticas heteronormativas, de este constructo heterosexista. Entonces lo que buscan con la violencia, y la violencia cotidiana y no solo la mortal, buscan que nos modifiquemos, que nos encaminemos de nuevo a estas prácticas heterosexuales, a la reproducción de un sistema en particular, y lo que buscan es eso, corregirnos según estos discursos, ¿no? Esas prácticas de corrección de orientación sexual o identidad de género. Y además se siente con el derecho de arrancarles la vida. Perdón. Yo siento que si nos van a discriminar, que sea parejo también para los impuestos, ¿no? O sea, digo, ¿no? O sea, creo que sí es preocupante. Los derechos no son negociables. O sea, por más que le pongamos, por más que le hagamos, yo como ser humano, como persona, como individuo de este país, yo tengo mis propios derechos que la Constitución me los avala. Y si no los hacemos valer, no importa que yo me vista de mujer. Eso no importa. Tenemos que entender algo, que nos tenemos que empezar a ver sin etiquetas, porque si no nos dejamos de ver sin etiquetas, la verdad es que nunca nos vamos a poder ver como seres humanos. Yo alguna vez escuché que la esperanza de vida de una mujer trans en México y Latinoamérica es entre los 30 y los 33 años, mientras que en Europa es de los 55, 60 años. Ahora yo te voy a decir por qué. Los modelantes es parte de lo que nos exige esta sociedad. Sí. Entre más mujer parezcas, más te puedo aceptar. Entonces nosotras tenemos que recurrir a estas inyecciones que son los aceites, los biopolímeros y todo lo que... Hormonas. Ese es un Las tema. las hormonas son sí. súper dalai porque las desechas. Las sustancias que se quedan en tu organismo y que poco a poco van deteriorando la vida y bueno, son la causa de que estas muertes sean prematuras también. La desinformación de las chicas trans para hacer todo su proceso de transformación es terrible. Y que, perdón, atiende a una falla estructural. El sistema de salud no ha dado respuesta. Claro. O sea, las mujeres trans no pueden acudir a una clínica para tratar VIH, salvo la clínica Condesa en la Ciudad de México. No pueden acudir a una clínica especializada para realizar una cirugía que es considerada estética porque no se prevé dentro de la gama de derechos a la salud, ¿no? Entonces, es un problema precisamente en X, en este momento estamos documentando otro momento que precisamente ya señalaba Kenia, que tiene que ver con la discriminación estructural arraigada a la sociedad. ¿Qué pasa cuando una mujer, olvidémonos de este espectro de lo público en el que el Estado está obligado a brindar protección y seguridad, ¿no? ¿Qué pasa cuando en la vida cotidiana una mujer trans quiere acceder al uso de un baño público? ¿Qué pasa? Tuvimos un caso en Reforma 222, ¿no? ¿Qué pasa? Hace poco salió una nota de una chica que en un gimnasio tuvo exactamente el mismo problema y hace poco, ¿no? En el caso de Kenia, que es precisamente algo que estamos acompañando, al hacer uso de las instituciones financieras y bancarias, quieres retirar tu dinero y no puedes, ¿no? Entonces, hay todo un tema que tiene que ver con la profunda normalización de la violencia contra las identidades sexodiversas. Las más problemáticas son las que no te refieren en imagen y en imaginario, ¿no? Yo me imagino que una mujer tendría que ser así, yo veo esto, no es una mujer, ¿no? Entonces, después eso tiene que ver y se articula con el problema de cómo el Estado no está respondiendo adecuadamente. Pero si se mira en las particularidades, lo que nos contaba Kenny es muy fuerte. Un niño, una niña que decide adoptar una identidad diversa, tiene que salir de su casa para poder
desarrollar este tipo de personalidad y no encuentra cabida en la sociedad y no encuentra cabida en el Estado, siendo niño. O sea, en el escenario de mayor vulnerabilidad se podría pensar, no hay una respuesta. La vida cotidiana le va a ir fragmentando las posibilidades, puede terminar trabajo sexual, privada de la libertad, en escenario de consumo de fármacos o estupefacientes, etcétera, y no va a haber una respuesta desde la sociedad. Al contrario, se van a cerrar puertas, no va a haber una respuesta desde el Estado, y cuando estés en el extremo de acceso a la justicia porque te asesinan, ¿no?, en este escenario de violencia letal, no vas a tener ni tu justicia como víctima, ni los que estén persiguiendo el hecho de impunidad y justicia van a tener acceso a la protección del Estado. Entonces, en ningún momento de la vida de una persona diversa, especialmente de la comunidad trans, va a encontrar cobijo en ningún lugar. Y eso es preocupante. Sí. A mí me gustaría señalar algo o hacer como hincapié en algo que está como en el aire, que tiene que ver con estos registros, ¿no? No es que no existan violencias cotidianas, así como no existe un registro nacional, incluso local, oficial, de crímenes de odio o de transfeminicidio, no existe un registro sobre violencias cotidianas. Muy pocas mujeres trans, pese a haber sido discriminadas en instituciones de salud, en instituciones de gobierno, no denuncian. ¿Por qué? Porque el estigma prevalece, se les revictimiza, se les criminaliza incluso a ellas, solo por tener una identidad de género diferente a la normativa. Pues no vamos tan lejos. En el caso de Paola, me decía la Ministerio Público, pues no les van a hacer caso, ustedes son trabajadoras sexuales de aquí de la esquina. Nadie las va a pelar, son trans. Eso eran las respuestas de la Ministerio Público. Y que quedaron en la recomendación. Y están expuestas en la recomendación. Y lo que más preocupante es que dentro de la Fiscalía de Homicidios y del área de feminicidios abren una unidad especializada para estos crímenes, el cual las carpetas no llegan a este lugar, sino tienen que llegar otra vez con el responsable, alguien ajeno a la problemática, y ese alguien pues no judicializa estas carpetas. Entonces cuando la pasan a la unidad de género, Claro. pues efectivamente Y vemos no hay nada. ahora y entendemos perfectamente por qué el asesino de Itzayana, que además cuando llegan los paramédicos, el equipo de paramédicos a este domicilio de Itzayana, la encuentra, la revisa, ve que no tiene signos vitales y determinan que fue asfixia por ahorcamiento. Entonces, bueno, eso explica mucho el trato que tú bien estás mencionando, el respeto a la porque identidad. está libre, ¿no? Ella estaba vestida cuando ya el policía declara en su declaración, decía que era un hombre vestido de mujer. Exacto. O una persona masculina vestida de mujer. Entonces, ¿cómo sabía que era un hombre? O sea, ¿la revisó, le esculcó, le vio o qué pasó? ¿O con qué se argumentó ese dicho, ¿no? Sí. Seguir reforzar estas estructuras homófobas que venimos jalando en el ADN colectivo. No, es real. Comentaba el compañero hace rato de, bueno, es que hay que hacer más protocolos, es que ya está, está la estructura legal. Sí, no, ya está. Ya la tenemos. Lo que hay que cambiar es el chip. De las personas, claro, de la gente, de la cosmovisión. Claro. Afortunadamente yo ahora veo, diría el clásico, en las benditas redes sociales, se está dando un foro, dicen que podrán cortar la primavera, que podrán cortar todas las flores, pero no arrancar, pero no quitar la primavera, sí. Porque fíjate que yo veo, y creo que eso puede ser una buena noticia, desde las benditas redes sociales, he observado foros, bloggers, muchas bloggers trans que han compartido de otras partes del mundo, que comparten sus experiencias de, por ejemplo, ahorita que hablábamos de la transformación y los riesgos que existen por la desinformación, se comparten, y entonces eventualmente puede haber por ahí como un soporte que el Estado no está dando. Sí. Y que de pronto, pues bueno, sí. Esto puede ayudar pues a que el debate se haga un debate sano. Vamos a un corte con esta reflexión de continuar con el debate sano, como bien lo dices, y qué bueno que existan las benditas redes sociales. Sí. Vamos a hacer una pausa, ya volvemos. Estamos transmitiendo totalmente en vivo desde los estudios de Capital 21. Les recuerdo, la retransmisión es a las 5 de la tarde, pero ahorita estamos en vivo. Ya volvemos.
Ya estamos de vuelta en Agenda y Contexto y se habla mucho de esta clínica Condesa, que hay que también señalar los aspectos positivos que se han logrado de manera institucional. ¿Qué es lo que está pasando con esta clínica Condesa y qué opinan, ¿no?, del gobierno capitalino respecto a la atención en salud a mujeres trans? Fíjate que como antecedente se sabe que en el Hospital General de México, por ejemplo, llegan todos los casos de estas chicas que por ignorancia, por no tener esta capacidad tanto económica y toda esta segregación social, pues deciden irse con el farmacéutico, el de la farmacia o el médico general no certificado. ¿Se acuerdan lo que le pasó a Alejandra Guzmán no hace tanto? Que le inyectaron plástico. Sí. Alejandra Guzmán tiene toda la lana del mundo, bueno, tiene el dinero que le permite pagarse las 20, 25 operaciones que ahorita, que ahí va, ¿no? Que ahí va, porque literal les inyectan plástico derretido. Pero todas las chicas trans que por desinformación, que es como bien decía la compañera, se llama la enfermedad por modelantes, que les inyectan aceite de cocina, aceite de bebé, etcétera, van a dar allá al Hospital General de México casos terribles, casi todas pierden la vida porque no hay manera de cómo sacarles Ese veneno, tanto veneno. Es una locura y entonces creo que sí, el Estado está obligado a preservar la salud de la gente, poner una alerta y eventualmente, pues bueno, que estén sensibilizados los doctores, que las chicas trans puedan ir a lugares seguros. Y también he sabido, por ejemplo, de casos donde por testimonios, por ejemplo, las chicas precisan tomar hormonas para hacer su proceso de transición y eventualmente, por ejemplo, no hay, por ejemplo, los especialistas que se encargan de dar la prescripción de las hormonas, que son los endocrinólogos, no tienen en su formación médica cómo atender a una persona trans que quiere esto, ¿no? Tanto de él a ella como de ella a él. Y entonces también aquí es importante que haya como esta postespecialidad de la endocrinología para la prescripción de este tipo de tratamientos. Claro. Sí, de hecho, ni las hormonas. Tú vas a un centro de salud, a un hospital y las hormonas no son parte de la gama que te da el Seguro Popular o la de gratuidad, ¿no? Que son los derechos de la salud. No te los garantizan. Y la clínica Condesa, que es la única clínica que atiende estos casos y que da este medicamento, pues no hay abasto, ¿no? O sea, se desabasta en febrero, ya no hay nada y todo el año las chicas no tienen hormonas. Entonces también la suspensión de estas hormonas pueden provocar alteraciones hormonales, lo cual también pueden alterar otras partes del sistema. Sí, afecta a órganos. Sí. Yair, en tus investigaciones que has realizado, has tratado de dilucidar y explicar por qué solamente una clínica es la adecuada para tratar a las mujeres trans, como si fueran solamente a una clínica, es decir, si tienen algún otro tipo de eventual enfermedad, no pueden ir a un instituto, al de nutrición o al INCAN o al cualquier instituto, a cardiología, es decir, ¿por qué solamente las remiten a la clínica Condesa? ¿Te has explicado eso? Más que explicado, me lo he preguntado también, ¿no? Pero yo creo que volveríamos al mismo tema. La cultura, el sistema en el que estamos sustentados, sigue siendo un sistema transfóbico, un sistema homofóbico, y entonces, pues, es como un paliativo, decirles, allí vayan. Es lo Pero que solo tienen. Una clínica en toda la Ciudad de México, y eso se ha es peleado. increíble. Desde hace tiempo las mujeres trans han peleado por una clínica especializada en atención trans. Ya ni siquiera que sea clínica Condesa la que lleva a cabo como todo el tratamiento, que haya una institución, una clínica, un centro que se encargue específicamente de la salud de las mujeres trans. Eso es una demanda. Yo tengo entendido que hay dos clínicas, una que está en Iztapalapa y la de la pero son clínica clínicas especializadas en VIH. Sí, exacto. Dentro de estas clínicas, sí, no para otros padecimientos. No, son para mujeres trans. Dentro de estas clínicas están acudidas las clínicas trans, que es un consultorio literal, ¿no? Donde tú llegas, te registras como mujer trans,
tienes que tener toda tu documentación, que es otro tema. Las mujeres trans cuando huimos para hacer una transición no pensamos en llevarnos documentos. Entonces, yo en los acompañamientos que hago con mujeres trabajadoras sexuales, mujeres en situación de calle o que van saliendo de reclusión, pues llegan sin ningún tipo de documento. Entonces, tenemos que ayudarlas, que también el INE, al principio, pues si no llevas testigos, si no tienes un domicilio, pues no te entrega tu identificación o no te hace el trámite. Entonces, nosotras también salimos sin redes. Y las pocas redes que podemos ir obteniendo, que también son mujeres trans, no se involucran en procesos administrativos porque piensan que las van a agredir. Entonces, por eso es que Casa de las Muñecas hace estos acompañamientos a sacarles todos sus documentos y de esa forma tener acceso a otros derechos. A la salud. Claro, una labor muy loable la que estás haciendo ahí, Kenia, acompañando a todas estas mujeres trans. Abogada, algo que nos tenga que decir, estamos ya en las conclusiones, un minuto. Sí, pues yo creo que justamente se muestra que hay una deuda estructural por parte del Estado y de la sociedad. Por un lado, de garantizar acceso a la justicia, de evitar escenarios de discriminación institucional, pero también, por otro lado, encontramos una deuda que tiene que saldar la sociedad. Hay que cambiar el chip, ¿no? Tenemos que empezar a socializar de mejor manera en el sistema educativo, ¿no? En los sistemas de salud, en los sistemas formativos, qué son las identidades diversas. Y en ese sentido vamos a poder empezar a hablar de otra perspectiva de derechos, como lo que decía Kenia. El derecho a la identidad te da después el pase al derecho a la salud. Entonces yo sí creo que hay una deuda. En el caso específico de Itzayana y en el caso específico de Paola, hay una deuda concreta por parte de la Fiscalía, que ya aceptó la recomendación de la Comisión de esclarecer los hechos de justicia y de garantizar las medidas para Kenia. Breve conclusión. Rápidamente solo quiero señalar que los casos de Itzayana y el de Paula son las puntas del iceberg de un sistema que violenta y asesina a mujeres trans. ¿Qué está pasando? Hay una deuda con esos dos casos, pero ¿qué pasa con los 260 casos más? ¿Quién está haciendo algo por todas esas mujeres que ni siquiera fueron identificadas? Claro. Así es. Eso es lo que yo dejo. ¿Tu conclusión? Un fracaso de Estado, yo creo. El crimen de odio por homofobia, el transfeminicidio, es un fracaso del Estado. Creo que en estos tiempos nuevos tiempos, deben de poner atención las autoridades para cambiar lo que se ha venido dando y pues bueno, esperar que estos resultados se logren. Claro. ¿Tu conclusión, Kenia? Pues la verdad que desde Casa de las Muñecas exigimos, y por parte de todas esas mujeres que ya no están aquí con nosotras y con nosotros, por ellas hay que luchar y vamos a gritar que nuestra venganza va a hacer que seamos felices, porque eso es lo que tenemos que ser. Como mujeres tenemos que ser felices para poder proyectar esa felicidad, ¿no? Y bueno, en el caso de, vamos a seguir trabajando, vamos a seguir acompañando, cada acto de omisión lo vamos a estar haciendo público, como lo dije cuando yo tuve el cuerpo de Paola en Insurgentes, lo grité a los 4 vientos y lo vuelvo a decir, yo no voy a permitir y cada acto o cada situación de violencia que yo pueda presenciar la voy a evidenciar. Bueno, rápidamente recuerdo al público que ustedes lo que hicieron fue llevar el cadáver, el cuerpo de Paola hace 3 años a la calle para que vieran lo que le hicieron. ¿Nos puedes recordar ese momento brevemente? La asesinaron en Puente de Alvarado, yo detengo al sujeto, el sujeto lo llevan al Ministerio Público y a las 48 horas lo dejan en libertad. Según esto, el juez de control, porque aquí sí judicializan la carpeta, pero el juez de control argumenta que no tiene los suficientes elementos, aparte que el Ministerio Público en ningún momento hubo un litigante, ¿no? O sea, todo el tiempo estuvo callado en toda la audiencia, no hizo ni una sola palabra en toda la audiencia. A mí me sacan de esa audiencia. Cuando yo llego y me presento a la audiencia, me pregunta el juez que si había un testigo, yo alzo la mano, se levanta el juez y le dice al Ministerio Público, ya sabe el protocolo, se levanta y se sale, y en ese momento me piden que me salga, pero era para que lo dejaran en libertad. Pero ahí está, quedó libre y lo mismo pasa. Vamos a cerrar esta mesa de análisis diciendo que en este momento está suelto el asesino de Itzayana López Hernández. Bueno, pues muchísimas gracias, Amaranta Valganón Salazar. Gracias, abogada. Kenia, gracias. Kenia Cuevas. Samuel Yair, muchísimas gracias. Igual Gerardo Sánchez Guadarrama. Nos vemos próximamente por acá. Gracias, Mónica Ponce en la pantalla, intérprete de lengua de señas mexicana. Yo lo espero el día de mañana a las 10 de la mañana. Hasta pronto.